A las 3 de la mañana me despertó el timbre. Un hombre llamó a mi esposa: cariño, dejaste tu bolso en mi coche. Entré por la puerta de mi casa esperando el caos habitual de un martes por la noche. Mi hija desparramada en el sofá con los deberes. Mi esposa, Laia, gritando sobre la cena desde la cocina, quizás el perro ladrando a la nada. En cambio, encontré un maldito tribunal esperándome en mi propia sala de estar. Estaban todos allí, sentados en un semicírculo perfecto, como una retorcida sesión de terapia familiar. Laia, encaramada en el borde del sofá, con sus brazos tonificados por el yoga cruzados, el pelo rubio recogido en ese moño severo que usaba cuando iba en serio. Mis hijas, Mía y Bella, de 16 y 14 años respectivamente, la flanqueaban, ambas evitando mi mirada. Mi madre, Evelyn, estaba sentada en mi sillón reclinable favorito, mi silla, con su pelo canoso perfectamente peinado y los labios fruncidos con esa expresión que desde mi infancia sabía que significaba problemas. Y allí, apoyado despreocupadamente en la repisa de la chimenea como si fuera el dueño del lugar, estaba mi hermano mayor, Esteve. El silencio se prolongó durante unos 10 segundos antes de que mi hija menor, Bella, se aclarara la garganta. Papá, tienes que sentarte, dijo, con la voz temblorosa pero decidida. Necesitamos hablar. Me quedé de pie, dejando mi caja de herramientas en el suelo con un golpe deliberado. Después de 12 horas gestionando a mi equipo de construcción, lidiando con retrasos de permisos y discutiendo con proveedores, lo último que quería era lo que esto parecía estar convirtiéndose. ¿Hablar de qué?, pregunté, paseando la mirada por sus rostros. Esteve fue el único que me sostuvo la mirada, y algo en su expresión hizo que se me encogiera el estómago. Mía habló a continuación, su voz más firme que la de su hermana. Papá, tienes que aceptar una nueva realidad. Ya no estás a cargo de esta familia. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí mi mandíbula apretarse, mis manos cerrarse en puños a mis costados. Disculpa, Jack. Por favor, siéntate, dijo Laia, su voz rebosante de esa falsa preocupación que había perfeccionado con los años. Todos estamos aquí porque nos preocupamos por ti. ¿Se preocupan por mí?, me reí, pero sin humor. Esto parece más una emboscada. Esteve se apartó de la repisa, su traje caro impecable a pesar de lo avanzado de la hora. Mi hermano siempre había sido el hijo de oro, el que tenía el título universitario, el trabajo de asesor financiero, el historial de crédito perfecto. Todo lo que yo no era, según mi familia. Jack, hemos estado hablando, dijo Esteve, su voz suave y razonable. Sobre las niñas, sobre Laia, sobre lo que es mejor para todos. Lo que es mejor para todos, repetí lentamente. ¿Y qué sería eso exactamente? Mía miró a su madre y luego a mí. El tío Esteve es más como un padre para nosotras ahora, papá. Es el quien ayuda con los deberes, quien viene a nuestros eventos escolares, quien realmente escucha cuando hablamos. Las palabras fueron como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Pensé en todos los partidos de fútbol que me había perdido por el trabajo, en todas las reuniones de padres y maestros a las que había llegado cubierto de serrín y pintura. Todas las veces que había estado demasiado cansado para ayudar con los proyectos de álgebra o historia. Trabajo 60 horas a la semana para pagar esta casa. Vuestra ropa, vuestros teléfonos, vuestro todo, dije, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Siento si eso no me deja tiempo para ser el perfecto padre de suburbio. No se trata de ser perfecto, intervino Laia. Se trata de estar presente. Esteve ha sido más un compañero para mí en los últimos 6 meses de lo que tú lo has sido en 6 años. Compañero. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Y de repente, todo encajó. La forma en que Esteve había estado viniendo más a menudo, siempre con alguna excusa sobre ayudar en el jardín o arreglar algo. La forma en que Laia había empezado a arreglarse incluso para ir al supermercado. La forma en que mis hijas habían empezado a mirarme como si fuera un extraño en mi propia casa. Un compañero, dije en voz baja. ¿Así es como lo llamamos? Mi madre finalmente habló, su voz afilada por la desaprobación. Jack, estás siendo dramático. Esteve no ha hecho más que ayudar a esta familia mientras tú has estado enterrado en tu trabajo. Ayudar, asentí lentamente, sintiendo que algo frío y duro se asentaba en mi pecho. Claro.
Miré alrededor de la habitación una vez más, observando sus rostros. La falsa simpatía de Laia, la satisfacción petulante de Esteve, la lealtad confundida de mis hijas, la decepción de mi madre. Ya habían tomado su decisión. Esto no era una conversación. Era un veredicto. ¿Saben qué?, dije, recogiendo mi caja de herramientas. Creo que voy a pasar de esta pequeña reunión familiar. Jack, no te vayas, me llamó Laia. Necesitamos resolver esto como adultos. Me detuve en la puerta principal y me volví. ¿Adultos? ¿Quieren manejar esto como adultos? Bien. Pero la próxima vez que quieran organizar una intervención, quizás no lo hagan en la casa que yo pago. Salí, cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí. El aire de la noche era fresco en mi rostro, y me quedé en mi propio porche, sintiéndome como un extraño. A través de la ventana, podía verlos ya acurrucados, probablemente discutiendo lo irracional que estaba siendo, como esto solo demostraba su punto sobre mi incapacidad para comunicarme. Subí a mi camioneta y conduje hasta la casa de Pete. Pete Morrison había sido mi mejor amigo desde el instituto. La única persona que se había quedado a mi lado durante mi divorcio de mi primera esposa, al empezar mi negocio de construcción, a través de todos los altibajos de los últimos 20 años. Me echó un vistazo a la cara cuando abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarme entrar. ¿Qué pasó?, preguntó, dándome una cerveza de su nevera. Le conté todo, desde el momento en que entré por la puerta de mi casa hasta el momento en que salí. Pete escuchó sin interrumpir, su rostro curtido poniéndose más serio con cada detalle. Así que, básicamente te dijeron que Esteve es el nuevo hombre de la casa, dijo cuando terminé. Más o menos. Y Laia lo llamó su compañero. Sí. Pete se quedó en silencio por un largo momento, quitando la etiqueta de su botella de cerveza. Jack, me he estado preguntando cuándo te ibas a dar cuenta. Lo miré fijamente. ¿Darme cuenta de qué? Tu esposa ha estado teniendo una aventura con tu hermano durante meses, tío. Pensé que lo sabías y simplemente estabas eligiendo ignorarlo. Las palabras me golpearon como un puñetazo, aunque una parte de mí lo había sospechado. Oírlo en voz alta lo hizo real de una manera que me dejó sin aliento. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, pregunté. Los vi juntos en ese restaurante del centro hace unos 3 meses. No estaban siendo exactamente sutiles, cogidos de la mano sobre la mesa, ella riéndose de todo lo que él decía. Supuse que tenías que saberlo. Dejé mi cerveza, mis manos temblando ligeramente. No lo sabía. Quiero decir, sospechaba que algo andaba mal, pero pensé que tal vez ella solo estaba, no sé, pasando por algo. Lo siento, Jack. Debería haber dicho algo antes. No dije, poniéndome de pie. Hiciste bien. Esto es algo que necesitaba ver por mí mismo. Conduje a casa alrededor de la medianoche, esperando que la casa estuviera oscura y silenciosa. En cambio, encontré el Mercedes de Esteve todavía aparcado en mi entrada y las luces encendidas en la sala de estar. Me senté en mi camioneta durante unos minutos, observando las sombras moverse detrás de las cortinas, y sentí que algo oscuro y frío se asentaba en mi pecho. Mañana, decidí, las cosas iban a cambiar. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá de Pete con tortícolis y el sabor a cerveza rancia en la boca. Mi teléfono mostraba 118 llamadas perdidas, la mayoría de Laia, algunas de mi madre, unas pocas de las niñas. Las borré todas sin escuchar los mensajes de voz. Pete ya estaba levantado haciendo café en su cocina cuando entré tambaleándome. Tienes una pinta horrible, dijo, dándome una taza. ¿Te sientes peor? Me senté en la mesa de su cocina y me froté las sienes. Necesito saber exactamente qué ha estado pasando en mi casa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesito pruebas. Si Laia ha estado engañándome con Esteve, tiene que haber pruebas en alguna parte. Pete se sentó frente a mí, con expresión seria. Jack, ¿qué piensas hacer? No lo sé todavía, pero no voy a dejar que me pinten como el villano en esta historia. No cuando son ellos los que han estado mintiendo y haciendo cosas a mis espaldas. Después del café y una ducha en casa de Pete, conduje a mi casa. El coche de Esteve no estaba, y el estudio de yoga de Laia no abría hasta las 10, lo que significaba que probablemente todavía estaría en casa.
Necesitaba entrar en la casa y mirar alrededor sin que ella lo supiera. Usé mi llave en silencio, escuchando en busca de sonidos de movimiento. La casa estaba en silencio, y pude ver por la ventana de la cocina que el coche de Laia no estaba en el garaje. Perfecto. Fui directamente a nuestro dormitorio y empecé por su mesita de noche. Nada inusual, solo la típica colección de loción de manos, gafas de leer y novelas románticas. Pero cuando abrí su portátil, me tocó el gordo. Había dejado su correo electrónico abierto, y justo en la parte superior de su bandeja de entrada había un mensaje de Esteve con el asunto: la noche de anoche fue increíble. Mis manos temblaban mientras hacía clic en él. Laia, no puedo dejar de pensar en ti. La forma en que me miraste durante la cena. La forma en que tocaste mi mano cuando Jack no estaba mirando. Sé que acordamos ir despacio, pero me estoy enamorando de ti. No podemos seguir fingiendo que esto es solo físico. ¿Esteve? Me desplacé hacia abajo por la cadena de correos, mi estómago revolviéndose con cada mensaje. Llevaban juntos al menos 4 meses, quizás más. Los correos electrónicos empezaron de forma bastante inocente. Esteve ofreciéndose a ayudar con las reparaciones de la casa. Laia agradeciéndole por ser tan comprensivo durante lo que ella llamaba un momento difícil en mi matrimonio, pero escalaron rápidamente. Para la segunda semana, hablaban de quedar para tomar un café. Para la tercera, el café se había convertido en almuerzo. Para la cuarta, el almuerzo se había convertido en visitas por la tarde al apartamento de Esteve mientras yo estaba en el trabajo y las niñas en la escuela. Los correos electrónicos más recientes eran lo suficientemente explícitos como para enfermarme, descripciones detalladas de lo que habían hecho en mi cama, en mi ducha, en mi sofá. Planes para futuros encuentros, discusiones sobre cómo manejar la situación de Jack. En un mensaje particularmente condenatorio de hacía 2 semanas, Laia había escrito: creo que es hora de que se lo digamos. Las niñas ya te ven más como una figura paterna de lo que ven a Jack. Y honestamente, Esteve, eres todo lo que él no es. Sofisticado, exitoso, emocionalmente disponible. Jack nunca cambiará. Siempre será ese tipo de clase trabajadora que piensa que trabajar con sus manos es suficiente para mantener unida a una familia. La respuesta de Esteve había sido aún peor: tienes razón, pero tenemos que ser estratégicos con esto. Jack tiene mal genio y es más fuerte que nosotros dos. Necesitamos asegurarnos de que las niñas y tu suegra estén de nuestro lado primero. Una vez que las tengamos convencidas de que soy la mejor opción para esta familia, Jack no tendrá más remedio que aceptar la situación. Imprimí cada correo electrónico, mis manos temblando de rabia. Luego revisé su teléfono, que había dejado cargando en la encimera de la cocina. Más de lo mismo. Mensajes de texto, fotos, incluso algunos vídeos que me hicieron querer atravesar la pared de un puñetazo. Pero fueron las fotos las que realmente me afectaron. Fotos de Esteve en mi casa, usando mi delantal mientras cocinaba para mi familia. Fotos de él ayudando a Mia con los deberes en la mesa de mi cocina. Fotos de él y Laia juntos en los eventos escolares de las niñas. Eventos en los que yo había estado trabajando hasta tarde, confiando en mi hermano para representar a nuestra familia. Incluso había un selfie de Esteve y Laia en mi cama, ambos sin ropa y sonriendo a la cámara. La marca de tiempo mostraba que había sido tomada el martes pasado por la tarde, mientras yo lidiaba con una crisis en una obra. Reenvié todo a mi propio correo electrónico, luego borré los mensajes enviados de su teléfono. Que se preguntara cómo lo había descubierto. Cuando oí su coche en la entrada, estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café y una pila de correos electrónicos impresos esperando. Entró por la puerta del garaje, con la esterilla de yoga colgada del hombro, con aspecto relajado y feliz hasta que me vio. Jack dijo, su voz cuidadosamente neutral. Pensé que te quedabas en casa de Pete. Cambio de planes, dije, señalando la silla frente a mí. Siéntate, Laia. Necesitamos hablar. Se quedó de pie, sus ojos moviéndose hacia los papeles frente a mí. ¿Qué son esos? Tus cartas de amor, dije con calma. Todas ellas. 4 meses de correos electrónicos y mensajes de texto entre tú y mi hermano. Cosas muy románticas, muy detalladas. El color desapareció de su rostro, pero, para su crédito, no intentó negarlo.
En su lugar, dejó su esterilla de yoga y se cruzó de brazos. ¿Cómo entraste en mi correo electrónico? Dejaste tu portátil abierto. Despistado para alguien que se supone que está llevando una aventura secreta. Se sentó lentamente, su compostura de instructora de yoga empezando a resquebrajarse. Jack, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo has estado acostándote con mi hermano en nuestra cama? ¿Cómo has estado poniendo a mis hijas en mi contra? ¿Cómo tú y Esteve habéis estado planeando echarme de mi propia familia? No es así. No. Cogí uno de los correos electrónicos impresos y leí en voz alta. Esteve, no puedo esperar a que no tengamos que escondernos más. Jack es tan ingenuo. De hecho, te dio las gracias la semana pasada por ser un hermano tan bueno. Si supiera que su buen hermano ha estado haciéndome correr 3 veces al día en la cama que Jack paga. Laia se estremeció como si la hubiera bofeteado. Jack, por favor. Por favor, ¿qué? Por favor, finge que no he visto esto. Por favor, sigue adelante con tu pequeño plan para hacer de Esteve el nuevo cabeza de familia. Me incliné hacia adelante, mi voz bajando a un susurro. Dime, Laia. ¿La reunión familiar de anoche fue idea tuya o suya? No respondió, pero la culpa escrita en su rostro fue respuesta suficiente. Esto es lo que va a pasar, dije, levantándome y recogiendo los papeles. Vas a llamar a Esteve y decirle que lo sé todo. Vas a decirles a las niñas que su perfecto tío Esteve les ha estado mintiendo. Y vas a empezar a buscar un nuevo lugar para vivir. Jack, no puedes simplemente echarme. Esta también es mi casa. ¿Lo es? Porque según estos correos electrónicos, ya has estado planeando dejarme por Esteve. Algo sobre que su apartamento es mucho más bonito que nuestra hortera casa de suburbio. Ahora estaba llorando, el rímel corriendo por sus mejillas. Nunca quise que sucediera de esta manera. Esteve y yo simplemente conectamos. ¿Y tú has estado tan distante últimamente? No. Levanté una mano. No te atrevas a intentar que esto sea mi culpa. Tomaste una decisión, Laia. Elegiste traicionar a tu marido con su propio hermano. Elegiste poner a mis hijos en mi contra. Elegiste planear mi humillación en mi propia sala de estar. Esas fueron tus decisiones. Caminé hacia la puerta, luego me volví. Ah, y Laia, quizás quieras cambiar tus contraseñas. Nunca se sabe quién podría estar leyendo tu correo electrónico. La dejé sentada en la mesa de la cocina, sollozando entre sus manos, y conduje de regreso a casa de Pete. Tenía trabajo que hacer. Durante la semana siguiente, mantuve la calma. Fui a trabajar todos los días, volví a casa para cenar, ayudé a las niñas con los deberes cuando me dejaban. Fui cortés con Laia, civilizado con Esteve cuando aparecía, respetuoso con mi madre. Pero por dentro, estaba planeando. La primera fase fue la recopilación de información. Instalé un rastreador GPS en el Mercedes de Esteve, del tipo que los contratistas usan para rastrear los vehículos de la empresa. Coloqué una cámara en mi garaje que tenía una vista clara de la entrada. Empecé a prestar atención a los patrones, horarios, rutinas. Lo que descubrí hizo que me hirviera la sangre. Esteve venía a mi casa casi todos los días mientras yo estaba en el trabajo. Llegaba alrededor del mediodía, se quedaba 2 o 3 horas y luego se iba antes de que las niñas llegaran de la escuela. Los miércoles, cuando el estudio de yoga de Laia estaba cerrado, pasaban toda la tarde juntos. Pero no fue solo la aventura lo que me afectó. Fue la forma en que se había instalado en mi casa. El rastreador GPS mostró que paraba en el supermercado antes de venir, comprando comida con la lista de la compra de mi familia. La cámara lo captó cortando mi césped, lavando el coche de mi esposa, jugando al baloncesto con mis hijas en la entrada. Me estaba reemplazando sistemáticamente en mi propia vida. El punto de quiebre llegó un viernes por la tarde. Había salido temprano del trabajo para recoger materiales para un proyecto de fin de semana, y decidí pasar por casa para coger mi buena cinta métrica. El coche de Esteve estaba en la entrada, y a través de la ventana de la sala de estar, pude verlo a él y a Laia en el sofá. No solo estaban siendo íntimos. Estaban acurrucados, hablando, riendo juntos como una pareja de verdad, como si pertenecieran allí y yo fuera el intruso.
Me senté en mi camioneta durante 10 minutos observándolos por la ventana, sintiendo que algo frío y duro se cristalizaba en mi pecho. Luego conduje hasta el estudio de yoga de Laia. Mónica y Yasmín, las dos amigas más cercanas y socias de Laia, estaban allí preparando las clases de la tarde. Las conocía desde hacía años. Habían estado en barbacoas en mi casa, en fiestas de cumpleaños de mis hijas, en reuniones festivas. Siempre habían sido amables conmigo, tratándome como parte de su familia extendida de yoga. Jack, dijo Mónica alegremente cuando entré. ¿Qué te trae por aquí? Laia no está hoy. Sé dónde está Laia, dije en voz baja. Está en casa con mi hermano. La sonrisa se desvaneció del rostro de Mónica. Yasmín dejó de colocar los bloques de yoga y se volvió para mirarme. ¿Qué quieres decir?, preguntó Yasmín. Saqué mi teléfono y les mostré una de las fotos que había encontrado. Esteve y Laia besándose en mi cocina, tomada hacía 3 días, según la marca de tiempo. Quiero decir que mi esposa ha estado teniendo una aventura con mi hermano durante 4 meses, y aparentemente todo el mundo lo sabía excepto yo. La mano de Mónica voló a su boca. Oh, Dios mío, Jack. No teníamos ni idea. ¿No? Porque según los correos electrónicos que encontré, Laia le ha estado contando a Esteve todo sobre sus conversaciones con ustedes dos, sobre cómo la han estado animando a seguir su corazón y no conformarse con un matrimonio que no la satisface. Las dos mujeres intercambiaron miradas, y pude ver la culpa escrita en sus rostros. Jack, nunca le dijimos que tuviera una aventura, dijo Yasmín débilmente. Quizás no con esas palabras exactas. Pero sabían que era infeliz, y en lugar de sugerir terapia de pareja o una conversación honesta, le dijeron que merecía algo mejor. La ayudaron a justificar lo que estaba haciendo. Eso no es justo, protestó Mónica. Somos sus amigas. Estábamos tratando de apoyarla. ¿Apoyar qué? El adulterio, la traición, la destrucción de una familia. Guardé mi teléfono y miré alrededor del estudio, los carteles inspiradores en las paredes, los cristales y las velas, toda la atmósfera cuidadosamente construida de paz e iluminación. ¿Saben qué es gracioso?, dije. Toda esta charla sobre la atención plena y vivir auténticamente, y ninguna de ustedes tuvo el coraje de decirme que mi esposa me estaba engañando con mi propio hermano. Jack, por favor, dijo Mónica. No hagas nada de lo que te arrepientas. ¿Arrepentirme?, me reí, pero sin humor. Lo único que lamento es haber confiado en personas que me sonreían a la cara mientras ayudaban a destruir mi matrimonio a mis espaldas. Caminé hacia la puerta, luego me volví. Ah, y señoras, quizás quieran buscar una nueva socia, porque cuando todo esto salga a la luz, y saldrá, nadie en este pueblo querrá tomar clases de yoga de alguien que ayuda a las mujeres casadas a engañar a sus maridos. Esa noche, llegué a casa y encontré otra reunión familiar en curso. Esta vez Pete también estaba allí, sentado incómodamente en el borde del sofá mientras Laia, Esteve, mi madre y las niñas formaban su habitual tribunal. Jack, dijo Laia mientras entraba. Necesitamos hablar sobre tu comportamiento de hoy. ¿Mi comportamiento? Mónica me llamó, dijo. Dijo que fuiste al estudio e hiciste algunas acusaciones muy serias. Miré alrededor de la habitación, observando sus rostros. Pete parecía arrepentido. Claramente, lo habían emboscado igual que a mí la semana anterior. Esteve parecía petulante y confiado. Mi madre parecía decepcionada. Las niñas parecían confundidas y molestas. ¿Acusaciones?, dije con calma. ¿Es así como llamamos a la verdad ahora? Jack, por favor, dijo mi madre. No hay necesidad de este tipo de drama. Drama, saqué mi teléfono y abrí uno de los vídeos que había encontrado en el teléfono de Laia. Mamá, ¿te gustaría ver un drama de verdad? Este es un vídeo de tu hijo de oro, Esteve, siendo íntimo con mi esposa en mi cama. Jack, chilló Laia, lanzándose a por mi teléfono. Lo mantuve fuera de su alcance. ¿Qué pasa, Laia? ¿Avergonzada de tu obra artística? Esteve se levantó, su rostro enrojecido de ira. Ya basta, Jack. Te estás pasando de la raya. Yo me estoy pasando de la raya, me reí. Esteve, llevas 4 meses acostándote con mi mujer, poniendo a mis hijas en mi contra y planeando apoderarte de mi familia, ¿y soy yo el que se pasa de la raya?
Papá, para, dijo Mia, con lágrimas corriendo por su rostro. Simplemente para. ¿Parar qué, cariño? ¿Parar de decir la verdad? ¿Parar de defenderme? ¿Parar de luchar por mi propia familia? Esto es exactamente por lo que necesitábamos tener esta intervención, dijo Laia, con la voz temblorosa. Mira cómo estás actuando, Jack. Estás asustando a las niñas. ¿Yo las estoy asustando? ¿Qué hay del tío Esteve, que les ha estado mintiendo durante meses? ¿Qué hay de su madre, que ha estado traicionando a su padre? ¿Qué hay de su abuela, que sabía de la aventura y no dijo nada? El rostro de mi madre se puso blanco. Jack, yo nunca. ¿Nunca qué, mamá? ¿Nunca lo supiste? Pete se dio cuenta en una tarde. Has estado viniendo a esta casa 2 veces por semana durante 4 meses y nunca te diste cuenta de que el coche de Esteve estaba aquí con demasiada frecuencia. Nunca te preguntaste por qué Laia estaba de repente tan feliz. Nunca cuestionaste por qué las niñas empezaron a hablar de Esteve como si fuera su verdadero padre. La habitación se quedó en silencio, excepto por el sonido de Bella llorando suavemente. Esto es lo que va a pasar, dije, mi voz mortalmente tranquila. Esteve, vas a salir de mi casa y no volverás. Laia, vas a decirles a las niñas la verdad sobre lo que has estado haciendo. Mamá, vas a decidir si quieres una relación con tu hijo o con la esposa infiel de tu hijo, porque no puedes tener ambas cosas. Jack, no puedes darnos ultimátums, dijo Esteve. Mírame. Me volví hacia Pete. Siento que te hayan metido en esto, tío. ¿Quieres tomar una cerveza? Pete se levantó de inmediato. Sí, vamos. Mientras nos dirigíamos a la puerta, Laia nos llamó. Jack, si sales por esa puerta, no te molestes en volver. Me detuve y me di la vuelta una vez más. Laia, construí esta casa con mis propias manos. Pagué cada mueble, cada electrodoméstico, cada brizna de hierba en el jardín. ¿Quieres que me vaya? Vas a tener que hacerlo mejor que con una aventura y una intervención familiar. Pete y yo fuimos al Anchor, el bar de mala muerte donde la mayoría de los contratistas locales pasaban el rato después del trabajo. En 1 hora, medio pueblo sabía que Laia Carter estaba engañando a su marido con su propio hermano. Por la mañana, la historia estaría en todas partes. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de abogados, acusaciones y cotilleos de pueblo. Laia solicitó el divorcio, alegando que yo era emocionalmente dañino y mentalmente inestable. Yo presenté una contrademanda con pruebas de adulterio y exigí la custodia total de las niñas. Esteve intentó hacer de pacificador, sugiriendo terapia familiar y mediación. Le dije exactamente dónde podía meterse sus sugerencias. Mi madre tomó partido, el equivocado. Se mudó con Esteve temporalmente, afirmando que estaba ayudando a la familia a sanar. Lo que realmente estaba haciendo era proporcionar una tapadera para la aventura, dándoles una apariencia de respetabilidad. Las niñas estaban atrapadas en medio, confundidas y enojadas. Mia me culpaba por destruir la familia. Bella simplemente lloraba mucho y preguntaba por qué todo el mundo estaba tan enfadado todo el tiempo. Pero el verdadero golpe llegó cuando descubrí lo del dinero. Estaba revisando los registros financieros para los procedimientos de divorcio cuando noté algunas irregularidades en nuestras cuentas conjuntas. Faltaba dinero, transferencias que no recordaba haber autorizado, tarjetas de crédito que no había solicitado. Me llevó 3 días de trabajo de detective, pero finalmente descubrí lo que había estado sucediendo. Esteve, con sus credenciales de asesor financiero y las firmas falsificadas de Laia, había estado vaciando sistemáticamente nuestras cuentas y sacando préstamos a mi nombre. En el transcurso de 4 meses, me habían robado casi $50.000. Dinero que había ahorrado para los fondos universitarios de las niñas, para mejoras en la casa, para nuestro futuro. Lo habían usado para financiar su aventura, hoteles caros, viajes de fin de semana, joyas para Laia que yo había asumido que se había comprado ella misma. Cuando los confronté con las pruebas, Esteve tuvo las agallas de afirmar que era un préstamo. Estaba ayudando a Laia a ser financieramente independiente, dijo, sentado en el despacho de mi abogada como si me estuviera haciendo un favor. Necesitaba su propio dinero para cuando ustedes dos se separaran. ¿Quieres decir para cuando la convenciste de que me dejara por ti? Corregí. Jack, tu matrimonio ya estaba acabado.
Laia era miserable. Yo solo la ayudé a ver que tenía opciones. Opciones que incluían robar mi dinero y falsificar mi firma en documentos de préstamo. No es robar si es propiedad marital. Miré a mi abogada, la señorita Brandt, una mujer de unos 50 años y mirada aguda, especializada en divorcios complicados. Ella asintió levemente. Los teníamos acorralados con el fraude financiero. Pero Esteve no había terminado. Además, Jack, seamos honestos sobre de qué se trata realmente esto. Estás enojado porque Laia eligió a alguien mejor, alguien que realmente puede proveer para ella emocional y financieramente. ¿Financieramente? Me reí. Esteve, eres un asesor financiero que gana 60.000 al año. Yo soy dueño de una empresa de construcción que facturó 200.000 el año pasado. La única forma en que puedes proveer para ella financieramente es robándome a mí. Gano más de 60.000. No, no lo haces. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Contraté a un investigador privado para que investigara tus finanzas. Estás en la ruina, Esteve. Tienes 40.000 en deudas de tarjetas de crédito. Tu apartamento tiene 3 meses de retraso en los pagos, y tu coche está a punto de ser embargado. Por eso necesitabas mi dinero, ¿no? Estabas tratando de impresionar a Laia con un estilo de vida que no podías permitirte. El rostro de Esteve se puso rojo, luego blanco. Laia lo miró en estado de shock. Eso no es. Quiero decir, tuve algunos problemas temporales de flujo de efectivo, pero nada interrumpí. Eres un fraude, Esteve. Has estado viviendo por encima de tus posibilidades durante años, y cuando viste la oportunidad de robarle a tu propio hermano para financiar tu aventura, la aprovechaste. La reunión terminó con Esteve y Laia saliendo furiosos, pero el daño estaba hecho. En cuestión de días, las pruebas de fraude financiero se presentaron ante el tribunal y los cargos penales estaban pendientes. Pero aún no había terminado con ellos. La siguiente fase de mi plan requería paciencia y una sincronización cuidadosa. Esperé hasta el fin de semana del festival anual del Día del Fundador, cuando todo el pueblo estaría reunido en la plaza para disfrutar de comida, música y celebraciones comunitarias. Esteve se había ofrecido voluntario para dar una presentación sobre planificación financiera para familias. Irónico, considerando su propia situación financiera y los recientes cargos criminales. Estaba programado para hablar a las 2 en punto, justo después del discurso de bienvenida del alcalde. Me aseguré de llegar temprano, montando mi propio pequeño expositor en una mesa cerca del escenario principal. Imprimí copias de los correos electrónicos entre Esteve y Laia, registros bancarios que mostraban el dinero robado y fotos de ellos juntos en mi casa. Todo estaba organizado en carpetas ordenadas con etiquetas como pruebas de adulterio, documentación de fraude financiero y cronología de la traición. Exactamente a las 2 en punto, mientras Esteve tomaba el micrófono para comenzar su presentación sobre construir la confianza financiera en su familia, me puse de pie. Antes de que Esteve hable sobre la confianza financiera grité en voz alta, quizás debería explicar por qué ha estado robando dinero de su propio hermano para financiar una aventura con la esposa de su hermano. La multitud se quedó en silencio. Esteve se congeló ante el micrófono, su rostro perdiendo todo el color. Jack, por favor, dijo al micrófono. Este no es el momento ni el lugar. No lo es, caminé hacia el escenario, sosteniendo uno de los correos electrónicos impresos. Este es un foro público sobre confianza financiera, y tú eres un asesor financiero que ha estado cometiendo fraude. Me parece exactamente el momento y el lugar adecuados. Me volví para dirigirme a la multitud, que había crecido a medida que la gente se daba cuenta de que algo dramático estaba sucediendo. Mi nombre es Jack Carter, dije en voz alta. Algunos de ustedes me conocen. Soy dueño de Carter Construcción. He vivido en este pueblo durante 15 años. He construido la mitad de las casas en Elm Street. Lo que quizás no sepan es que mi hermano Esteve y mi esposa Laia han estado teniendo una aventura durante 4 meses. Jadeos y murmullos recorrieron a la multitud. Pude ver a Laia abriéndose paso entre la gente, tratando de llegar al escenario, con el rostro rojo brillante de humillación. Pero esa no es la peor parte, continué. La peor parte es que Esteve,
en quien están a punto de confiar con consejos sobre el futuro financiero de su familia, ha estado robando dinero de mis cuentas para pagar habitaciones de hotel y joyas para su amante. Jack, para. Laia había llegado al frente de la multitud y estaba tratando de subir al escenario. ¿Parar qué, Laia? ¿Parar de decir la verdad? Levanté un extracto bancario. $50.000 robados en 4 meses. Firmas falsificadas, préstamos no autorizados, tarjetas de crédito sacadas a mi nombre, todo para financiar su pequeña aventura amorosa. Esteve se había alejado del micrófono, pero pude ver al alcalde acercándose desde un lado del escenario, claramente con la intención de detener mi presentación improvisada. Tenía quizás 30 segundos más antes de que me cortaran. El punto es, dije, alzando la voz para que se oyera por encima del creciente murmullo de la multitud, que cuando alguien es capaz de robarle a su propia familia, mentirle a su propio hermano y traicionar a las personas que más confían en él, probablemente no deberían confiarle sus ahorros para la jubilación. El alcalde me alcanzó justo cuando terminé, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La reputación de Esteve en el pueblo estaba destruida. Laia sollozaba de humillación. Y la mitad de la multitud ya estaba sacando sus teléfonos para llamar a amigos y familiares con el cotilleo. Mientras la seguridad me escoltaba lejos del escenario, vi a mis hijas entre la multitud. Mía parecía horrorizada, pero Bella miraba a su madre y a su tío con algo que parecía comprensión finalmente amaneciendo en sus ojos. Esa noche, Esteve se fue del pueblo. Empacó su apartamento y se fue sin decirle a nadie a dónde iba. Los cargos criminales lo seguirían donde quiera que fuera, pero al menos estaba fuera de mi vida. Laia aguantó otra semana antes de quebrarse bajo la presión de ser la paria del pueblo. Se mudó de nuevo a casa de su madre en Ohio, dejando a las niñas conmigo. Mi madre pasó por casa unos días después, pareciendo más vieja y cansada de lo que la había visto nunca. Te debo una disculpa, dijo, de pie torpemente en mi sala de estar. Sí, me la debes. Pensé que quizás si Esteve y Laia eran felices juntos, y si las niñas eran felices, entonces quizás funcionaría para todos. No me di cuenta de lo del dinero ni de cuánto habían estado manipulando la situación. Mamá, le mintieron a todo el mundo, incluyéndote a ti. Esteve ha estado en la ruina durante años, y Laia ha estado planeando dejarme desde antes de que empezara la aventura. Te usaron a ti igual que me usaron a mí. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Puedes perdonarme? Miré a mi madre, la miré de verdad, y vi a una anciana solitaria que había sido engañada por un hijo charlatán y una nuera manipuladora. Había tomado decisiones terribles, pero también había sido una víctima, a su manera. Sí, mamá, puedo perdonarte. Pero va a llevar tiempo volver a confiar en ti. Lo entiendo. Se fue, y me quedé solo en mi casa con mis 2 hijas, que finalmente estaban empezando a entender lo que realmente había estado sucediendo en su familia. Fueron necesarios meses de terapia familiar, conversaciones honestas y paciencia, pero finalmente empezamos a sanar. Mía se disculpó por tomar partido sin conocer todos los hechos. Bella dejó de llorar todo el tiempo y comenzó a hablarme de nuevo sobre la escuela, los amigos y sus sueños para el futuro. El divorcio se finalizó 6 meses después. Me quedé con la casa, obtuve la custodia total de las niñas y se ordenó a Laia que pagara una restitución por el dinero robado, aunque dudaba que alguna vez viera la mayor parte. Esteve nunca volvió al pueblo. Oí a través de conocidos mutuos que se había declarado en bancarrota y trabajaba en un concesionario de coches en algún lugar de Florida. Los cargos penales se habían retirado a cambio de una restitución total, pero su carrera como asesor financiero había terminado. Laia intentó mantener una relación con las niñas a través de llamadas telefónicas y visitas ocasionales, pero era tensa. Le habían perdido el respeto, y la confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. En cuanto a mí, aprendí a ser tanto madre como padre para mis hijas. Aprendí a ayudar con los deberes y asistir a los eventos escolares y escuchar cuando necesitaban hablar. Aprendí que estar presente era más importante que ser perfecto, y que el amor sin honestidad es solo manipulación. La auditoría familiar estaba completa. Algunas relaciones se habían perdido para siempre, pero las que quedaban eran más fuertes y auténticas de lo que nunca habían sido. Y a veces, eso es lo mejor que se puede esperar.